Perfecto. Fernando Sánchez Moroteala, estamos en línea. Soy yo. ¿Qué tal, hombre? Rayitos. ¿Qué tal, Pues caballero? muy bien, muy bien. Oye, pues como te comentaba antes, por un lado está lo que había propuesto en el Instagram de que aquellos que quisieran, pues que me enviaran, o sea, que me etiquetaran o que pusieran una nota, rollo, oye, podéis hablar de mi trabajo sin problemas o lo que sea, que si quieres podemos hacer. Bueno, en realidad hasta ahora tampoco he recibido muchos, o sea, creo que tendré como 5 o 6 o algo así, o sea que podemos, si Perfecto. quieres, ver algunos Instagrams. Y luego, tío, ahora antes de empezar a grabar, para los que nos estáis viendo, estaba con Fernando así un poco, pues yo qué sé, hablando sobre arte y tal. Y la verdad que estaba disfrutando y digo, joder, pues esto mismo, si te parece, Fernando, habíamos dicho de quedar mañana, pero hacemos ahora sí como un precalentamiento, tío, o yo qué sé, o lo hacemos ahora, no sé, vamos a ver Primera cómo. parte, totalmente. Primera parte. Eso es, primera parte. Entonces, mira, voy a ir abriendo, si quieres, diferentes Instagrams de Peña que me ha ido escribiendo, ¿vale? Y mientras voy un momento mirándolos, cuéntame hasta ahora qué te ha ido pareciendo lo que has ido viendo de entrevistas y eso. ¿Ha habido alguna Pues que te haya mira, la gustado verdad, especialmente? O... es que he estado viendo así por encima, ¿sabes? Porque, a ver, no las he podido ver completas por la sencilla razón de que tengo un trabajo de fin de máster que hacer y con las Ujú. bibliotecas cerradas me paso todo el día delante del ordenador ocupado con esto. Pero de verdad es que me interesa mucho y también, que no te lo he comentado, me gusta la iniciativa de que hagas ese tipo de entrevistas tan informales porque yo por lo menos, que sí que me muevo en el mundo del arte a nivel profesional, que a ver tú también, pero es lo típico que las entrevistas pues las lees en un sitio, las ves en otro en forma de documental y es como siempre lo mismo y súper pesado. Y a no ser que Mm, conozcas a ese artista, pues es ya. que no hay tu tía. Entonces, pues ese tipo de cosas se agradecen. O sea, ya Mm. te digo, yo he estado viendo de vez en cuando unas cuantas y digo, ah, mira, este está, y no sé qué, y hace esto y lo otro y esto. Mm. Y me ha gustado, la verdad, La, me ha la gustado. verdad que he tenido mucha suerte de poder entrevistar a artistas que son ya de muy renombre, ¿no? Que tienen ya una trayectoria muy consolidada. Yo pensaba que iba a ser más complicado, honestamente, pero por ahora es como, bueno, pues Yo hay algunos artistas que, hay algunos artistas que te digo que no sé cómo has conseguido esas entrevistas, que me queda un plan de que este tío está entrevistando a Santiago Sierra, que me he quedado ya, como, ¿perdona? sí, la verdad que sí, yo también, yo también. Mira, yo qué sé, suerte. Oye, mira, antes de empezar, te quería enseñar a. He estado viendo Sí, últimamente estos vídeos de este artista, Papa Fritas. Me habló Regina Galindo de él. papas fritas. ¿Tú habías oído hablar de él? ¿Te suena de algo? No me suena de nada, papas Vale, fritas. pues es un artista, me parece que, no sé si es chileno o simplemente, o está en Chile, pero no sé exactamente de dónde él es originario, pero estoy viendo un poco el trabajo que tiene y la verdad que está Sí. muy interesante. Está haciendo ahora todo un trabajo alrededor de la eutanasia que me parece que está muy bien. No sé, estoy viendo aquí vídeos que me están gustando, tío. Tengo ganas de verlo luego con calma y es un artista así que estoy como preparando para igual contactarle y decirle, oye, que me gustaría igual saber un poco más de tu trabajo, porque me parece muy interesante. Y mira, vamos a ir viendo ya si quieres Instagrams. Mira, Sí, ahora estaba venga. con la entrevista de Vamos. Wilfredo Prieto, tío, que también. Qué eh, grande, por Dios. Tú conoces, ¿no? Supongo la. Es que me A suena un ver, montón, pero a mí me pasa que como tengo tantos nombres en la cabeza, me suenan los nombres, sé quiénes son, vale, pero no me pues vienen mira, las te, obras. te voy a enseñar así por encima algunas piezas que son como muy icónicas de él y que se han hecho muy, muy Ay, famosas ya. Mira, Wilfredo, pero eso es. A ver, vale, sí, sí, entonces, vale, vale, o sea, sí, tiene esta pieza que sale el mango con la Blackberry, que es muy sí, conocida, entonces, pan con pan, y la que es más conocida y es por la que más le han criticado, ya sabes, todos los abelinos, villaranistas, en fin, toda esta gente, es por la del vaso de agua que vendía por $20.000. vale, pues a mí me gusta mucho más la de la sandía cuadrada.
¿Qué quieres Vale, que te bueno, diga? ¿Sabes? O cuando sea, veas el vídeo este que estoy preparando, que habla de sus obras y aparecen desde obras más pequeñas a otras que requieren como más trabajo y más infraestructura y tal, yo creo que te va a gustar un montón. es Oye, que a esto todo esto, realmente... perdona que te corte, Fernando, perdona, Sí, que sí, no te he sí. presentado, tío, en cuanto la gente va a decir, bueno, ¿y este tío quién es? Me Porque, encanta. bueno, por mi parte, al margen de todos tus conocimientos, tu carrera, tus másters y tal, yo te he conocido a raíz de unos vídeos que has ido colgando en Instagram, Ujú. que de paso invito a todo el mundo que nos esté viendo a ir al Instagram tuyo, porque la verdad que está muy guapo y tienes reportajes y vídeos que están genial. El último este de las Guerrilla Girls, recomendable al 100%. Fua. Y cuando te vi, tío, con esa labia y con esas ideas tan claras sobre el arte, pensé, oye, me gustaría poder hablar con este chico y hacer un vídeo con él, hacer algo, no sé, participar contigo, conocerte y bueno, y presentarte un poco a la gente que igual va viendo mis vídeos, que yo creo que les va a hacer gracia o les va a gustar un poco tu visión, tu aportación respecto al arte contemporáneo, etcétera. Y bueno, nada, si Yo he quieres tú hecho... hacer un poco así mientras voy buscando el Instagram, cuatro Bueno, anotaciones yo... de dónde has salido. Lo primero agradecerte, tío. O sea, lo primero agradecerte que cuentes conmigo y que digas esas cosas tan bonitas que al fin y al cabo siempre se agradecen. O sea, lo primero es agradecimiento. Lo segundo, pues, a ver, qué decir. Yo llevo dedicándome a la crítica del arte, no sé si 5 o 6 años. He estado escribiendo en distintas revistas. Es verdad que por X o por Y, a ver, yo por mí escribiría de toda España y normalmente suelo escribir pues Andalucía, Madrid, alguna otra exposición que voy, pero ahora mismo estoy viviendo en Andalucía, así que lo que trabajo principalmente es en Andalucía. Ujú. De todas maneras, eso, mi intención con el Instagram, al fin y al cabo, no es solamente plantear ocio, sino, mira, que la gente vea artistas que son complicados, como por ejemplo Guerrilla Girls, que la gente se queda simplemente en lo estético, Mm. o el que estoy haciendo ahora mismo de Barnett Newman, que es un artista que a mí me encanta, pero la gente Sí. dice, oye, mira, esto que es una raya y ya está. Digo, no, o sea, no es una raya y ya está. Entonces, un poquito eso, no solamente el acercar el arte al público, que eso lo puede hacer cualquiera, Mm. sino educar al público en el arte, que es una tarea muchísimo más complicada. Es verdad, es verdad. Y también en este sentido, y ya que nos vamos a meter con obra de terceros, el hecho de que, a ver, una obra te puede gustar y ser mala, y una obra puede no gustarte y serte buena. O sea, el gusto no tiene nada que ver con la apreciación artística, por lo menos a mi entender, y tampoco tiene nada que ver con el trasfondo, lo que sería o el discurso, la técnica, tal, tal, tal. O sea, una cosa es el gusto y otra cosa es el estudio. A mí me Ujú. parece que con esa aclaración ya nos podemos meter en vereda. Vale, mira, esta artista, Aira Airtist, me escribió hace un tiempo, yo puse un post en Instagram y dije, oye, si hay alguna obra que os gustaría que comentáramos en mi canal, pues pasarme fotos y la miramos y tal. Y me pasó alguna foto de algunas piezas suyas, en concreto, bueno, creo que no está aquí, era una que estaba en proceso y me llamó mucho la atención. La verdad que me parece, o sea, un trabajo muy interesante. No sé tú cuál es tu apreciación, cuál es tu Me visión, parece, pero para me gusta empezar, bastante. me parece, o sea, para empezar, lo obvio, me parece una preciosidad, ¿sabes? Que parece, está bien detallado, está bien definido. Habría que ver también en ese sentido, porque esto es lo de siempre. Nosotros estamos viendo imágenes en Instagram, habría que ver la obra en sí. O sea, tú ves Claro. un post de Instagram y estas imágenes, pues a mí por lo menos me gustan. Sin Ujú. embargo, también viendo las cosas te planteas cómo funciona esa obra. Porque al fin y al cabo, ese es también uno de los mayores problemas que tienen las redes sociales, que tú puedes ver la obra perfectamente, sin embargo, tú no sabes cómo funciona esa obra en la vida real. Ujú. A mí, Cuando hablas de que no sinceramente, sabes cómo funciona la vida real, ¿a qué te refieres? En cuanto pues por a... la sencilla razón de que las obras de, por ejemplo, si te vas al principio del todo, Sí. las obras que vemos al principio del todo, pues son muy bonitas, ese es el tipo, por ejemplo, pero claro, a la hora de disponerlas, ¿cómo son de tamaño? O sea, son grandes, son pequeñas, la disposición va medida
o sea, va medida, se pone de manera aleatoria, las pones de una manera u otra, las tienes que colgar en pared, van en el suelo, ese tipo de cosas que parecen factores nimios, pues hay que tenerla bastante en cuenta. Y claro, ¿qué pasa? Nosotros estamos viendo esto. Y ahora la pregunta, ¿esa es la obra o estás viendo una foto? O sea, ¿la obra son las esculturas o las obras son, La la foto de obra las es la esculturas. fotografía? Yo Claro. creo que O en sea, porque este es que son dos caso, cosas. sí, que son cosas distintas, tienes razón. Yo creo que en este caso, la obra es obviamente la pieza que se ha fotografiado, aunque la fotografía me parece que está muy bien, o sea, que la calidad de las La fotografía fotografías, está perfecta. sí, A que mí, tiene muy buenas fotos. ya Y te digo, o sea, en ese sentido, si somos, esa instalación es que es una locura. ¿Ves tú? Es la típica cosa que tú lo ves y lo ves un poco más abajo y realmente tú no aprecias el tamaño que tiene eso. claro, claro, claro. Claro Sí, que sí, a eso es mí por lo verdad. menos me parece fascinante y sobre todo el tema de arte textil que se puso, parece que la cerámica y el arte textil han estado de moda desde hace bastante, yo diría, no Mm, tanto una década, sino un lustro, unos 5 añitos o así. sí. Hace 2 ediciones en Arco, solamente había cerámica básicamente. Ujú. Y me gusta, porque ya aparece también, le hicieron hace el año pasado o el anterior, una exposición muy chula a Teresa Lanceta en Espacio Mínimo Ujú. y el arte textil pues parece que poco a poco se va reivindicando, así que todo ese tipo de manifestaciones a mí me parecen maravillosas, la verdad. Mm. Pasamos a otro registro completamente distinto. Papel Caliente es este artista que también me ha Mm, enviado alguna pieza. Y bueno, mm, es algo completamente diferente, ¿no? Aquí veo pues más, sí. no sé, influencias de ilustración, toy Mm, art. También veo que, no sé si estos son, supongo que estas pegatinas es un poco una colección que tiene, vale, ya me imaginaba. mm. Bueno, Colección de algunos, claro, de Reino Unido, está chulo. a mí esto me hace pensar mucho en el Mr. Doodle o Kate Haring, ¿no? Es Mm, un poco así esta sí, línea, totalmente. pero también tiene un punto así como me llama la atención cuando de repente se combina algo que es figurativo, pero que Mm, según la perspectiva también tiene un toque como más abstracto, ¿no? Bueno, no sé. claro. Bueno, no Es sé. que en ese sentido es complicado, ¿eh? O sea, yo tampoco soy un experto en la obra de Keith Haring, no voy a poder decir nada que no esté escrito. Ujú. Sin embargo, es que el perfil de esta persona, pues, es muy ilustrativo. Sin embargo, también te digo, y esto no tanto por ti, porque tu perfil está muy bien estructurado, pero para mucha gente, si os vais a dedicar al mundo del arte, o si os estáis dedicando al mundo del arte, hacer un perfil claro con vuestras obras y luego en otra parte, si queréis, en otro perfil, tenéis vuestra cuenta privada, porque aquí al principio tú lo ves y dices, vale, tu obra realmente, ¿cuáles son? Las esculturas esas, las ilustraciones, esto, lo otro. O sea, es Ya. que es muy caótico. Sí, es verdad. Pero de todas maneras, esto lo he visto en muchos artistas, ¿eh? De todo tipo, que de alguna manera intercalan en sus perfiles todo y meten ahí desde fotos de los hijos, yo qué sé, la excursión, la paella, mezclado con el cuadro, con los dibujos. A mí personalmente no me parece, no sé cómo decirte. O sea, lo que dices es verdad desde un punto de vista a nivel organizativo y de limpieza, pero para eso ya tienes también tu página web, ¿no? Como para que sea algo más limpio, más depurado y como más... Bueno, no También te digo que sé. hay muchísima gente que no tiene página web, ¿eh? O que Ya, tienen la página web de manera muy parecida. sí, eso es O verdad. sea, y también te digo otra cosa. Hoy es mucho más fácil, mucho más sencillo, y te lo digo yo porque he visto a coleccionistas y a gestores y comisarios y críticos en mi cara buscar a la gente en Instagram. O sea, todo en esta vida a día de hoy, todo lo que sea visual pasa por Instagram. Si tú no tienes un Ya, buen perfil de Instagram, pues mira, yo lo siento mucho, a no ser que sea, yo qué sé, una Gloria Martín de la vida o un Jacobo Castellano, que es que directamente pasa de Instagram, ujú, pues un poquito más complicado. ya. Bueno, aquí tengo esta obra de este artista, Vicent Broz, que bueno, no sé, aquí hay diferentes trabajos. Esto no sé muy bien qué técnica, no sé que esto muy bien qué técnica debe ser, la que ha empleado aquí.
no sabría decirte, tío. Si... ¿Tú qué crees que es esto, tío? Parece como... A ver, es que como estoy con el móvil, obviamente, pues un poco más complicado. Me vais a tener que ver en HD la cara. Pues ¿Qué? Será acrílico, tampoco sé ¿no? qué decirte, ¿eh? Tampoco sé qué decirte. Bueno, homenaje a Dalí. Muchas reinterpretaciones de grandes clásicos, como quien dice, Mm. pero... Este me recuerda a alguna pieza así de Banksy mm, también. Bueno, mm. está A bien. ver, bueno, a ver, tampoco vamos a ponernos a criticar por criticar, pero es un poco, que fuera de cámara lo hemos estado comentando, la diferencia entre lo que es una obra y lo que es arte. Porque esto, al fin y al cabo, es una obra. Esto es una persona que por X o por Y, pues dibuja, no dibuja mal para nada, pero no, o sea, no es arte como tal. ¿Por qué? Porque realmente no estás aportando nada nuevo, no estás investigando nada nuevo, no estás haciendo nada nuevo ni nada que se salga de los esquemas. ¿Sabes? Ujú. Entonces, a O sea, ver, para ti, entonces, ¿cuál sería la Para mí, o sea, yo creo que a ver, yo distingo que hay arte que me gusta más, arte que me gusta menos, pero cuando un artista tiene la intención de crear arte, yo en un principio parto de la base, yo lo considero una obra de arte. O sea, para mí esto es una obra de arte. Pues hay algunas piezas que igual me pueden gustar más, otras que menos. Yo no sé cuánto. Claro, es que además estamos valorando obra sin saber ni cuál es su trayectoria, ni si se claro, dedica por completo a ello, si lo hace en plan hobby, si es, yo qué sé, es como no. A veces es difícil poder tener apreciaciones respecto al trabajo de alguien sin tampoco saber muy bien qué hay detrás, claro, ¿no? nada, Pero me parece interesante la visión esta o sea, esta visión que tienes, ¿no? De decir, bueno, para mí el arte es cuando aporta, o sea, ¿cuáles serían para ti, digamos, las reglas que requeriría sí. tener una obra de arte para que tú la consideres arte y no Buah, una obra? eso es complicado, ¿eh? Ahí ha sido a intentar pillarme. No, Qué no, no, mala no, gente. pero de verdad, no, no. No es con ninguna mala intención, sino, bueno, yo qué No, ya. sé, tengo realmente curiosidad para poder entender un poco Mira, cómo lo organizas de alguna partiendo, manera mentalmente. partiendo de la premisa de que es muy complicado, de que es, bueno, a ver, se puede definir, pero requeriríamos aquí tomos y tomos. O sea, Ujú. yo te digo que lo primero que hay que tener en cuenta realmente es que la teoría del arte nos dice, claro, que cuando un artista, o sea, cuando un artista tiene intención artística de crear, pues eso ya se cataloga como arte. Ahora bien, ¿quién define realmente lo que es un artista? Eso ya dependiendo de a quién le pregunte, pues te va a decir la sociedad, la academia, el mercado, tal, tal, tal. Entonces, a título personal, yo lo que veo es que una obra de arte es tal cuando realmente aporta, cuando realmente te hace indagar, cuando realmente te hace pensar y cuando realmente te presenta una nueva visión de algo X que no habías visto. Y Pero eso eso también... es... Dime, dime, No, dime. no te iba a decir, pero que eso también en realidad es subjetivo, ¿no? Quiero decir, igual a alguien que no ha visto en su vida una performance, ve una performance y, en cambio, un crítico de arte que lleva toda la semana viendo performance, lo que al uno le vuela a la mente los sesos y está flipando y está una semana pensando en ello, el otro ya está hasta las orejas de ver, yo qué sé, personas pintando con su sangre o, ¿sabes? Claro, para Eh, ahí entra de nuevo el terreno de la diferencia entre la apreciación y el estudio. El hecho de que tú no, entre comillas, aprecies, o bueno, si has visto 10 performances en un día, pues es lógico que estés hasta las narices de ver performance. Pero ujú, eso no implica que el estudio que tú hagas de esa performance sea negativo, ¿sabes? En el ya. sentido, yo he visto performance y he visto cosas que digo, mira, vaya porquería, no me gusta absolutamente nada. Sin embargo, mira, Dalí a mí no me gusta, o sea, Dalí a mí me parece, pues, X, no me gusta. Sin embargo, si tú a mí me preguntas por Dalí, yo te voy a decir que era un crack, que era un tío que apoteósico en el surrealismo y que tenía unas maneras de tratar el arte increíbles y que, vamos, junto con Warhol, pues son de esos artistas performers que llevaron la performance a su vida.
pero a mí la pintura de Dalí no me gusta. A mí me dices, y yo, vamos a ver Dalí, pues yo te digo, bueno, hay que verlo, porque hay que verlo. Pero Pero es no esa te motiva, diferencia ¿no? entre lo que es apreciación y estudio, ¿sabes? Yo por Mm. lo menos lo concibo así, que no tiene por qué gustarte para que tú lo consideres importante, vamos a decir importante entre muchas comillas, Sí, sí, y sí, no sí. tiene que ser bueno para, o sea, no tiene que ser bueno para que tú lo consideres importante. Ujú. Oye, este perfil de Maíz Art, o Mm, sea, está muy centrado, veo que también tenía bastantes, o sea, ilustraciones, como mm, tiene bastante tatuaje, que el tatuaje también es todo un mundo, tío. Yo, la verdad que reconozco que yo no tengo ni zorra, o sea, no tengo ni puñetera idea sobre tatuaje. Es un mundo que me es completamente ajeno. Pero, o sea, veo estas figuras y a mí me hacen gracia, ¿sabes? Como, mira, mm, lo veo, o sea, no es una obra que te vaya a cambiar la vida, ni... mm. Pero es A aquello que ver, dices, son piezas que están bien, o sea, lo veo bien, bien ejecutado, es divertida, está bien. mm, Eh, justo. es que, claro, también lo que pasa es que a medida que uno va viendo arte y vas conociendo y vas viendo exposiciones y tal, el gusto también se te va moldeando. A mí, realmente, cosas que me gusten mucho a nivel de arte, hay muy pocas, tío. Pero Mm, realmente poquísimas. Y muchas veces tiene, en mi caso, tiene mucho que ver con un trasfondo a veces, digamos que de corte más bien social o político. Me interesa mucho el arte que intenta, de alguna manera, cambiar o transformar la sociedad para mejor. O si no, como mínimo, mm, transformarla, aunque no se sepa muy bien para dónde va. Pero que intente aportar algo por ahí. A mí, eso es, por ejemplo, es lo que más me tira. Pero igual veo estas piezas como cuando mm. vas a una expo y yo qué sé, y dices, bueno, pues está bien, no sé, son... Hay muchas veces que vas a ver cuadros que no es que te cambien nada, pero bueno, pues es el trabajo creativo de otra persona, ¿no? Es que a mí lo que me pasa también es que soy como muy cuidadoso por el hecho de que siento que en cada obra de arte normalmente hay ahí un acto de amor, por así, ya sé que suena muy cursi, pero es como A ver, es muy que cierto. cada persona a su manera, sea una obra que te pueda gustar más o menos. Yo hay obras que las veo y digo, bueno, es alguien que igual está empezando o tiene que, yo qué sé, que seguir trabajando, pues igual que todos, pero hay ahí como una intención, una energía, un cariño, o como quieras llamarlo, y eso es como que hace que me cueste un montón también el poder ser como crítico, ¿sabes? El ahí a de huello Claro. Al fin y al no sé, cabo, me lo que cuesta un estás poco. haciendo es. Que al fin y al cabo lo que estás haciendo es poner, entre comillas, en juicio el trabajo de otra persona. Claro, claro, tío, eso es, eso es. Y O sea, es un tema... por Mm. eso precisamente hay que ser delicado tanto en las alabanzas como en las críticas. O sea, no puede ser que tú estés comiéndole la oreja a una persona, pero tampoco puede ser que la destroces. Yo he visto críticas negativas que dices, por favor, y he Ya. visto críticas positivas que digo, por favor, por Dios, vamos, Sí, 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 sí. la gente. Bueno, hay un poco de todo, ¿no? Mira, este chico me escribió, me dijo que te conoce. Sí, 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 lo conozco, sí, sí, sí. Cuéntame, venga, va. ¿Qué opinas Mira, del trabajo de este chico? a mí, yo sinceramente con este hombre que he seguido su trabajo desde cerca, desde hace un año, cosas así, para empezar que ha cambiado muchísimo la forma, o sea, eso es una cosa bonita, cuando tú estás cerca de un artista y ves cómo cambia o cómo va evolucionando su trabajo, eso desde luego es un privilegio, la verdad. Y este hombre, entre otras cosas, tiene algo que me gusta mucho, que es que, a ver si no la lío, habla mucho, o sea, utiliza mucho lo que es su realidad, porque él es gitano, entonces él utiliza su etnia gitana para hablar de ese tipo de temas, pero sin hacer como una especie de crítica de mirad qué malos son los payos que nos tratan aquí fatal ni nada, sino que saca a la luz esa cultura gitana que realmente, vamos, yo le he escuchado hablar y digo, vale, ahora entiendo muchísimas cosas. Porque es que de los gitanos creo que todo el mundo, por lo menos todo el mundo que sea español,
decimos gitano y nos viene un estereotipo a la cabeza. Además, un estereotipo muy marcado, porque es que somos así. Sin embargo, no vemos esa otra faceta y está muy, muy bien. A mí, sin embargo, también me gusta mucho su obra en el sentido de que dice siempre que quiere que su obra sirva tanto para exponerse como en una iglesia como en una nave espacial, que tenga una dualidad entre lo tradicional y lo moderno. Y a título personal yo creo que lo va consiguiendo, ¿sabes? O sea, he visto obras suyas, las veo en persona y merecen mucho la pena. Además, el hecho de que no se queda solo en lo estético. Cuando hablas con él, te das cuenta que es una persona que tiene mucho trasfondo. Y gustan mucho. La verdad, a mí me gustan mucho, sobre todo los lienzos que tiene, y los lienzos que tiene en gran formato son impresionantes, créeme. Este me gusta esta pieza. Mm, Esta... Pero claro, es que es lo que te digo, al final todo también es muy, es que realmente es muy subjetivo. O sea, claro. el estilo que te pueda gustar o no, Mm. es que es algo muy Claro, el personal. problema, esto es lo que hablábamos antes, él, yo lo sé porque lo hemos hablado, tiene también una cuenta de artista. Lo que pasa que es que, claro, la cuenta de artista era empezar desde cero y me lo ha dicho, dice, mira, yo estoy harto, voy a subirlo todo a mi cuenta personal y voy a empezar poco a poco una transición de Mm. que los 1000 y pico seguidores que tengo, pues que vean también las obras que hago. Está muy bien. Esta me Esa, recuerda por un poco a ejemplo, Egon Schiele, ¿no? Así como sí, totalmente. tiene un toque. Vamos, un día fui a su estudio y tenía un tratado de Egon Schiele y lo estaba leyendo porque, ¿ves tú? Esto Oye, sí es una este buena de la calavera calavera me de recuerda a alguien, pero... a Valdés Leal, ¿no? ¿Te sonará? No, no, no. Alguien que tienes por ahí más cerca, ahí por Sevilla. Valdés Leal es que créeme, en ese respecto tú te pones Valdés Leal y Nick Tuoculi y es que las referencias son claras. Ajá, a No ver, digo vamos a más. ver. Venga. Bueno, espera, que quería antes ver, había otra pieza que había preparado aquí, de otra persona que también me ha escrito. Mira. Aquí está. Bueno, es de un poco lo que tú decías, ¿no? También, de mezclar lo que es tu vida con... Claro. Mira, esta A sí que tiene ver, buena pinta. también teniendo en cuenta que una cosa, qué guay, por Dios. A mí es que A eso mí, de instalaciones de paredes enteras me... Ah, a que mí son también. intervenciones en revistas. Sí, son las revistas que hay en Berlín, las que ponen en los tranvías. Ha Ah. debido ir recolectando todas las revistas que había y ha Mm. ido pintando las portadas. Me gusta mucho esta pieza, ¿eh? Ahí le voy a, le A voy a mí dar hay una cosa un que me like. da coraje de Instagram, Sí, bien hecho el like, el buen like ahí, mira, esta también me que es gusta. el hecho de que tú no puedes acceder al discurso de esa persona. Porque Ya, es este tipo de cosas, este tipo de intervenciones y dices, vale, me gusta porque realmente me gusta. Sin embargo, me gustaría también ver el discurso que tiene detrás. claro, ¿Sabes? eso es. Que se critica Hostia, muchísimo lo de una obra no se puede sostener solo por discurso. ¿Por qué no? O sea, vamos a ver, ¿por sí, qué sí, no? sí, Es totalmente. que además este tipo de obras seguramente tengan un buen discurso detrás y a mí por lo menos me interesa saberlo. Pues Pablo Ramón Benítez. Pablo Ramón Benítez. Muy, Por cierto, tú me muy ves bueno bien porque aquí trabajo. ya se está empezando a poner oscuro. Sí, sí, te veo bien, te veo bien. Así tiene un rollo así un Perfecto, poco entonces. lúgubre, pero te veo bien. Sí, Miedo. sí. No, bien, bien. Hola, mira esta pieza también, qué chula, tío. La intervención esa de la pared es que me ha encantado. Ah, que vale, como un trampantojo. Me encanta. Muy Es bueno una, ese, ¿eh? vamos, muy buena idea, ¿eh? Sí. Bueno, bueno, bueno. Hostia, y aquí un cambio Radical. radical a otra historia. Estos Me son gusta. patatas, tío. Patatas con clavos, tío. Muy bueno. Qué guay. Por favor, me gusta mucho. O sea, Sí, a mí también me gusta este esto. tipo de obras pues son de broma, es que esto me gusta y tal. Sí, sí. Mm, Sí, joder, veo mucho trabajo aquí ya. Mucho mm. recorrido hecho, Esto ¿no? es que a mí lo que sería, porque vale, entre comillas es figuración porque sale una figura, pero realmente la obra esa anterior era más abstracta que figurativa. Sí, es verdad, es verdad. Nada, muy bien, tío. A ver, ¿qué me decías antes de Valdés Leal y Nick Tuoculi. Valdés, Juan de Valdés Leal, Leal, ¿no?
Sí, ahí. Vale. ¿Cómo has dicho que se llamaba la...? No, mira, pon esa de Finis Gloria de Mundi. A ver, vamos a verla. Es que esas están, le das a imágenes y lo que te sale es una calavera vestida de papa, ¿sabes? O sea, es que no tiene mucho misterio. Es que es así. O sea, aquí en Sevilla, en el Hospital de la Caridad, pues tiene una iglesia, que es la Iglesia de la Caridad, donde hay un ciclo de pinturas de Murillo y hay dos vanitas de Valdés Leal, que Ujú, son Inigo Oakley y Finis Gloria de Mundi, que es esta precisamente. ujú. Ah, Y está que se bueno. nota, ¿sabes? O sea, todo lo que sea calaveras es que... ¿Te gusta? Tío, pero ¿qué os pasa? La gente de Sevilla, tenéis allá... Es como en México, tío. Tenéis ahí como un Hombre, punto con las calaveras. A mí me gustan también, a ver, pero tú creo que no piensas que aquí tanto, en ¿no? Sevilla, con la peste negra, es que fue una locura. Es que con la peste negra murió un montón de gente. Mira, de hecho, pequeño dato curioso, anécdota histórica, más allá de lo Venga. contemporáneo. Eh, Cogieron los del Hospital de la Caridad a Murillo para hacer las pinturas porque perdió a casi toda su familia en la peste negra. Entonces, hicieron el ciclo de pinturas de la iglesia precisamente porque sabían que era una persona que podía expresar perfectamente cómo se sentían en ese momento. Bueno, Entonces, pues quieras que no no, tenía ni idea de eso. pues es que Sevilla lo que tiene, a ver, aparte de todos los estereotipos que tenemos los andaluces, cuando vienes a Sevilla y hablas con un sevillano te das cuenta de los rincones que hay en la ciudad. Ya. Yo Sevilla, la verdad, la conozco poco, pero me parece que es una ciudad, lo poco que vi me gustó bastante. Pero tendría Pues que ir mira, con más tiempo, tío. Tendría que ir ahí. invitado quedas. Bueno, lo mismo te digo, cuando quieras también te puedes venir por aquí. A ver, vamos a ver, es que había una artista que también me había pedido comentar su obra, estoy buscándolo. Pam, 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 pam. Vamos a ver cómo se llamaba. Mientras tanto, si quieres, cuéntame así ahora mismo de... Si tú tuvieras que decir un artista que a ti te guste, que te llame la atención y que no sea muy conocido, ¿quién elegirías? Un artista que... Qué complicado, ¿no? Buah. A ver, sí, pero bueno, ¿los quieres emergentes, consolidados o históricos? Mm, Me da igual, el que te Mira, guste a ti. de emergentes, aparte de Cortés, a ver, es amiga mía, pero es que su obra me encanta, se llama María Moreno Tirado, que es María MRNTRD. A ver, voy un segundo, ¿eh? Espera, que estoy Ujú. abriendo... ah, la... Ay, hostia, no puedo encontrar a este chico. A ver, ¿quién has dicho? ¿Cómo era, perdona? María Moreno Tirado. María María MRNTRD. Moreno Tirado. Sí, Vale. sí, pero a ver si te sale. El perfil es. Vale, no. Esa no es. Dale para atrás. El perfil es María Pero mira, aquí abajo MRN. hay varias imágenes, igual es alguna de estas, ¿no? Sí, Mira, esa es una imagen suya. A ver si puedes acceder a. No, pero esa es de Artworks. Sí, o sea, ella es muy. Tiene muchísimas instalaciones, pero es que su obra es muy minimal y la verdad es que me encanta. yo ahora Ya te digo. últimamente me está gustando mucho el arte así como más mínima también, ¿eh? Curioso. Claro, o sea, a ver, aquí obviamente las ves y dices, pues, bueno, esa instalación era una locura, la verdad. Esa instalación era una sala de pequeños objetos. Esa Qué instalación bueno. también esa está muy bien, pero mira, si pones la Espera. página web, Pero estoy en su... Ah, no, no estoy... Vale, vale, vale. no, Ok. en Artworks, Ah, ya te digo, igual poniendo María Moreno tirado, ¿no? MRN, Directamente. Espera. no, pero pon MRNTRD porque su perfil artístico es precisamente María MRNTRD. TRD. ¿Así? Separado y con. A ver si. Sí, mira, la primera te sale. Creo que es esa la que está. Sí, esa es la que está haciendo ahora. Si te Ah, muy bien. pones en Work, arriba a la derecha, Espera, es que como estamos nosotros ahora. mm, Vale. y ahí te tienen que salir todas las. Mira, la última inocencia es una que tiene ahora mismo en el Museo de Vidrio de Alcorcón. Inoki es una que hizo en el Centro de Cerámica de Triana y la de Ulterior es una que comisariamos en Reus, que estuvo genial. Mm. Bueno, eso
que no se aprecia desde aquí, obviamente, pero lo que se ve en el suelo son bolas de arcilla del tamaño de un garbanzo, que no me acuerdo si había 1000 o había más de 1000, que estaban hechas a mano, obviamente. Ole. Y tienen, ¿sabes? Es que me recuerda un poco, no sé si has oído hablar de Fukuoka, es uno de los padres de lo que sería la agricultura ecológica. No es artista, ¿eh? Ni idea. Fukuoka. Y inventó una cosa que se llama Nendo Dango, me parece que era, a ver, este hombre, imagínate, estamos hablando de un anciano, me parece que es japonés, y su idea era la de poder repoblar zonas que estuvieran arrasadas, que, pues yo qué sé, que fueran desérticas o así. Y lo que hacía era coger semillas y las envolvía en bolitas de barro. Y bueno, las hacían en plan masivo, rollo con una hormigonera, cogían las semillas, metían el barro y se iban ahí como Claro. metiendo, ¿no? Y luego lo que hacían era, desde una avioneta, lanzar Sí. todas estas bolas en sitios que ya te digo que están arrasados, o sea, desértico total. Y de repente fueron viendo como poco a poco se iba repoblando, iba volviendo a crecer vegetación, etc. Solía plantar plantas que fueran autóctonas del lugar. Es como si, yo qué sé, te vienes aquí a España, ¿no? Pues ¿en qué zonas hay un encinar? Pues venga, en Endodango, o sea, en bolitas de barro con semillas de encina y a repoblar. Y me parece una idea muy guapa. Y ahora he pensado, como veía aquí como que tiene un toque así medio oriental, ¿no? No sé. De igual Sí. te guarda alguna relación, no sé, me ha venido eso. Pues mira, te pasaré su perfil por Instagram y le preguntas, porque yo ya te digo, esta exposición estuve, pero estaba haciendo 1000 millones de cosas, hablando con un crítico, Iván de la Torre, entonces me perdí un poco la visita guiada, que me dio un montón de coraje, pero bueno. Vale. A ver, estoy intentando abrir este perfil de este chico, tío, pero no hay manera. Óscar Sinos Rivera, creo que se llama. A ver, Óscar Sinos Rivera. Vamos a ver si lo puedo abrir. Venga, a ver si lo... A ver, un segundo. Me quedan dos perfiles que tengo ganas también de... Óscar Perfecto, perfecto. Sinos Rivera, creo que es. Vamos a ver. No. Joder, tío. ¿Pues será así la S? Tampoco. Ah, Pues me parece a ver, vamos a ver. Óscar Sinos. A ver si lo encuentras tú en tu Instagram. O si no, a ver, Óscar Sinos Rivera. Nada, tío, ahora no me lo encuentra. a ver. Tal, tal, Mm, tal. Sinos Rivera, ¿no? sí, nada, no me lo encuentra. Bueno, pues, Óscar, si me estás viendo, no te enfades. Te buscaré y no pararé hasta dar contigo. Y cuando te encontremos, más adelante hablaremos sobre tu obra. Mira, va, te voy a enseñar. Preciosa declaración de intenciones, ¿eh? A ver, espero que se cumplan. A ver, mira, aquí está. A ver, esta. Ay, no, espera. Vale, un momentito. Ahora. Venga. A ver qué te parece este trabajo. Uy, oye, qué guay. ¿Este te gusta? Me gusta. Sí, 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 o sea, está bastante chulo. A mí es que ese tipo de dibujos la verdad es que siempre me han gustado. Conozco a un artista que es también colega, que se llama Luna y tiene unos dibujos muy parecidos, Mm. ¿sabes? Sí, a mí Además este así con intervenciones. A mí es que, a ver, no todos obviamente, pero ese tipo de dibujos así como entre infantil, primitivo y brut, me Sí, parecen bastante acertados. sí, a mí también me pasa. A esta serie Pero a está ver, bien. No, a mí personalmente no me gusta tanto esta. no, esta no, Esta me porque gusta. están más detallados. Ujú. Este collage, bueno, Está chulo. también está bien. Yo tal vez le hubiese quitado los labios o lo hubiese puesto en otra parte, pero como no soy artista, tampoco te sé qué Ya. decir. Mira, esta me gusta mucho, tío. Mm, Esta me gusta más. claro. O Esta, sea, fíjate. es que el problema con este tipo de obras es que si tú defines, como por ejemplo todas esas, te lo cargas, porque precisamente la idea es que no esté perfectamente definido. Y eso es Ya, lo que le da fuerza. ya. Esta en concreto, este collage me gusta. Este le veo. Está muy chulo. Sí, Mm, este lo veo a más mí me chulo. gusta. A ver, Los vamos a ver, collages. venga. A ver si. Bueno, espera, mientras vamos mirando otros, a ver si hay alguna cosa más que te guste. Mm,
A ver. Ya bajamos un poquito la calidad a partir de ahí, me parece a mí. Aquí ya no te gustan tanto, ¿no? No, no me Este, parece... este está bien. Me gustan más los últimos, No tengo que sé, decirlo. a mí no me parece como obvio, ¿sabes? Hay muchas obras Mm, que me parecen como obvias. ya. O sea, estas Mm. últimas están mejor, ¿verdad? Están como más... A mí me gustan más las primeras, la de la agenda, la intervención de la agenda me gusta Sí, muchísimo sí, más. a mí Y también. los collages, el segundo collage está, vamos, me ha encantado. Sí, a mí también. Este también me gusta. Mm, Esta pieza también, así en la mm. calle, también me gusta. Claro, Y el mono esta en ese concreto. azul y naranja, la verdad es que está, vamos, mono. Esa, es que ¿Cuál, ese collage esta? está genial. No. Ah, No, la de este. arriba a la derecha, Esta. Sí, esa esta a es. mí también me gusta. A mí esa me Sí, sí. gusta. Mm. Sí, a mí también. Tal vez el fondo, tal vez lo hubiera cambiado y le hubiera Ma- hecho otro tipo de foto, pero está muy guay. A mí me gusta. Sí, a mí también. A ver, vamos a Mm. ver. Ah, te lo creo. Mira, esta es una persona que también me ha escrito alguna vez. A ver, espera. Ah, te lo creo. Chico joven. Macho, la foto de morritos en un perfil de Instagram. Bueno, todos hemos sido jóvenes. Yo si tuviera su edad, seguramente también tendría A fotitos ver, así. yo tengo 27 años, sigo Tú considerándome tienes joven, por 27, ¿tú tienes favor. 27? Yo tengo Joder, tío. 27. Te tienes toda la vida por delante, tío. Qué Pero bien. vamos, toda la vida para hacer cositas. Veo mucha Eh, foto personal, pero no veo sí, nada de pero arte, poca ¿eh? obra, ¿verdad? Es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, mira, aquí hay una. Yin Yang, blanco, negro, dos mujeres ahí Ya como te digo, cayendo, o unidas. sea, me sigue pareciendo obvia, ¿sabes? Hmm, Bueno, esta me gusta más. Esta me gusta más la Mm, historia. Cómo está el. a ver, está en... Es que te iba a decir bien dibujado, pero tampoco es que tenga unas proporciones escandalosamente perfectas. Ya. A ver, Pero ¿y no sé, este? ya te digo. Mira, este está Se ve bien. como... Parece un Saura, ¿eh? Sí, tiene un rollo Saura. Mira, voy a poner alguna. Yo he tenido momentos muy de Antonio Saura, tío. Yo tuve una Mm. época que estaba muy enamorada de su trabajo, tío. Me gustaba muchísimo. A mí me flipa. Mira, yo en una Sí. galería, la cual no diré el nombre por si acaso, pero a mí me metieron en el almacén, iba yo con mi novia, y me dijeron, la galerista, bueno, el galerista, la galerista X se quiere deshacer de un montón de grabados que tiene aquí de obra gráfica y los está vendiendo por 100 pavos. Y dije yo, perdona. Y pensé, Te hola, compro todo, porque no ¿no? tenía, hombre, por Dios, no tenía pasta. Que es que si no digo, vimos un Saura ahí colgado y digo, perdona, eso está a la venta. Y Sí, no, sí. justo eso lo han comprado. Madre mía, mira, mala suerte. Ya, pues me gusta mucho Saura, ¿eh? Me gusta Mm. muchísimo, tío. Mira, a mí Mira, yo veo esta pieza y a mí es que, ¿sabes qué pasa? Tío, yo tengo una... Me gusta mucho el chorreto. Bueno, ya se ve, ¿no? Tengo detrás ahí. Pero, o sea, yo veo esta fuerza del trazo y el goteo y el dripping ahí y tal. Y es como, veo realmente como que tiene mucho movimiento cuando veo una obra de este estilo, ¿sabes? Y es algo que me encanta. De hecho, yo creo que si no he dejado la pintura del todo, es por el placer que me da de vez en cuando como el gesto, ¿sabes? el También el churretón, romper. ¿no? Sí. Sí, me gusta. ¿Tú has Yo, pintado a mí alguna vez? una... ¿O ¿Qué qué? tú has pintado? ¿O has estudiado De arte, pero chico. no? De ¿Mm? chico yo acuarela. Acuarela. Pero quiero De decir, en chico plan de yo... meterte ahí a pintar y Qué óleo. va, qué va. O sea, a mí, vamos, yo desde chico ya te digo, a mí lo que me gustaba era escribir. Y ojalá, Dios mediante, yo poder ganarme la vida escribiendo, a ver cómo me las apaño, pero lo veo complicado. Porque el Mm. mundo está como está y cultura, si no queda relegada a un segundo plano, queda relegada a un tercero. Pero bueno, no nos vamos a poner pesimistas. Te Sí, tío. digo, Saura, ¿has ido al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca? No, todavía no. Todavía no, pero tengo que ir, Te lo lo tengo digo a ti, pendiente. te lo digo a ti, se lo digo a todo el mundo que nos esté viendo. Id al Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca porque es que no solamente es uno de los mejores museos que tenemos en este país, sino que es que las obras que hay, mira, hay unos sauras ahí que es que, y unos Zobel y unos de todo, que es que te quieres morir.
O sea, visita obligada. Si te gusta el arte o si tienes un mínimo de interés o si quieres empezar con el arte abstracto, Museo de Arte Contemporáneo de Cuenca. Y ves las casas colgantes, que también molan mucho. Oye, una cosa, por cierto, tú estuviste, había visto en tu Instagram que habías estado, ¿dónde fue? ¿En el Just? ¿En el Just Mat o...? En el Just Sí, Mat, ¿no? ¿O fuiste? Bueno, no sé, ¿cuáles de las ferias que hubo en Madrid fuiste? mira, este año yo he ido a Arco, a Urbanity, a Just Mad y a Art Madrid. ¿Y qué tal? ¿Qué te gustó Mira, más? Arco sigue siendo Arco, o sea, es Arco, no, tampoco nada el otro jueves. Urbanity. Urbanity, mira, o sea, no me lo pude haber pasado mejor. Unas obras que te quieres morir de lo buenas que eran, unos artistas brutales, un montón de galerías italianas, street art principalmente, pero también urban art, de locos. Urbanity se llevó la palma. Urbanity se llevó la palma, además, que a mí me encanta Ana Barriga, que además es andaluza, así que se lleva en el corazón, y un pedazo de obra, una pedazo de obra enorme de Ana Barriga, que es impresionante. ¿Qué pieza era? La de Ana Barriga. A ver si está por Eh, aquí. no me acuerdo cómo se llamaba. Mira, esa, ¿ves No, por aquí. la de la que lleva como una especie de cántaro, que es vertical, Mm, al lado de la chaqueta roja? esta. Esa. A Era ver. una obra enorme, creo que medía casi 3 metros de largo, que, Es lo que bueno, decías tú antes de las dimensiones, ¿no? Que cuesta a exacto, lo veces. que decía yo antes de las dimensiones. Ya. Pues te digo una cosa, yo he escuchado ciertos comentarios de X que decía, no sé qué, no sé cuánto, reinterpretación del barroco, estas obras barrocas. Mira, yo lo siento mucho, quien piense o haya pensado que esa obra es barroca tiene la misma idea de historia del arte que una oveja, la No, de verdad. barroco aquí no hay De nada, ¿no? hecho, ¿qué Ya. qué? ¿De qué No, no, va a que haber de barroco ahí? O sea, me no. dices que de barroco lo único que puede ser es que Ana Barriga ha estudiado en Sevilla y Sevilla es la ciudad del barroco. Esa es la única relación que hay. Mm, De hecho, yo me voy a marcar el moco. Quiero pensar que tengo buena relación con ella porque es una chica encantadora y yo se lo dije, que estuve hablando con ella y mira, el jartón de reír que es que tuvimos ella y yo pero vamos a ver en qué momento esa obra es barroca. Es que ya, de esa obra puedes decir lo que quieras, pero es que es barroca. ¿Qué tiene de barroco, por Dios? Bueno, ya. Oye, ¿y qué diferencia ves entre street art y urban art? Que antes has dicho eso y me he quedado ahí como es que es con la duda. complicado. Yo diría que, mira, o sea, sé que hay una diferencia y si me planteas obras te la digo. El problema es que es un poco complicado. Yo urban art lo asocio tal vez mucho a todo lo que sería el entramado urbano, pero street art lo relaciono más a la calle, en el sentido de calle, intervenciones en la calle, cosas referentes a la calle, y urban art lo relaciono como más a sociedad o movimientos urbanos. Es una definición pésima, la verdad. Seguramente esté utilizando mal los términos. Seguramente haya gente que me diga, y yo, pues sí, y yo, pues no. Mira, yo lo utilizo así y cuando tenga que escribir, por eso precisamente de tú a tú si digo street o urban. Pero luego a la hora de escribir no los utilizo por la sencilla razón de que como tengo mis propias connotaciones del término, no quiero que otras personas tengan las mismas connotaciones del término que yo. Porque yo puedo estar equivocado o puedo no decirlo de la manera correcta. Entonces, Ya. si yo lo digo de la manera incorrecta, le estoy diciendo a otra persona de manera incorrecta que es esta definición. Y un Mm, crítico de arte no puede hacer eso. Un crítico de arte puede equivocarse, todos somos humanos, sin embargo, tiene que definir de la manera correcta. Si no estás seguro de algo, infórmate. Si te has informado y sigues sin estar seguro, infórmate otra vez. Pero si te has informado 2 veces y sigues sin estar seguro, obviamente acudiendo a terceras personas, pues ujú. es que directamente no utilices ese término, da un rodeo o exprésate de una manera distinta. Ya, pues sí, sí, tienes razón. Pues está guay, ¿no? La verdad es que de Ana Barriga, hace poco estuve hablando con Sei de la SC Gallery y creo que me habló de su trabajo, ¿puede ser? Seguramente. Porque sí, me parece que en algún momento
Mira, por aquí la tengo. A ver, espera. SC Gallery. Sí, una galería de arte que hay en Bilbao. Y justamente Pues hice una entrevista a Sei, que es mm, el que lleva esta galería, y me sí, estuvo hablando de varios artistas, entre ellos creo que la mencionó a ella. es que Ana, la verdad, aparte de que es una artista maravillosa, ha metido un explotío, como quien dice, bastante gordo. O Pues sea, no, no ha la veo aquí, tío. estado... Es que mira, ha hecho un super mural, me parece que en Barcelona, tiene una exposición increíble en Inglaterra. Ujú. Luego también la lleva a una galería de Marbella, me parece, y otra, me parece que de Murcia, porque en Murcia, la de Murcia la vi en estampa. Sí. Y ya te digo, es que Ana es una muy buena artista. Es una muy, muy buena artista. Yo espero que el día de mañana, Sí, pues sí, el sí que hueco es que por la deje en SC. Carmen Lafont y el hueco que deje en Luis Gordillo, pues sea cubierto por artistas como Ana Barriga. Ujú. Sí, sí, sí que está con la SC Gallery, pero no lo he podido encontrar Mm, antes. Igual ha hecho alguna expo, pero no es claro. fija de la galería o algo así. Pero sí, sí, es que Seguramente que habrá me trabajado con sonaba que me ellos. había comentado Sei Claro, acerca porque del trabajo de en ella. el segundo artículo ese pone Ana Barriga, Miquel del Río, Paco Pomet. Bueno, Paco Pomet es tocho también, lo conozco. O sea, vi su obra en My Name is Lolita en Ujú. estampa de hace 2 años y la verdad es que me encantó. Paco Pomet. Sí, sí es el que, vamos, es el que yo pienso seguro. Sí, me gustó un montón su obra. Ah, qué bueno. Además, Me claro, hace pensar un poco, es que hay bastantes, bueno, no, esto ya no. Esto de aquí con las piernas largas así y tal, ¿no? claro. Porque es como que tiene un punto ya casi diríamos que, sí, ¿no? Más surrealista, me recuerda un poco me conecta con los elefantes de Dalí o... No, Ah, iba a pues decir a mira, Axel Boyd, por ejemplo, que también trabaja en una ah, línea parecida. este, si es el que dices, me parece, hizo una exposición en The Limbo aquí en Sevilla. Puede ser, seguramente sí. Axel, Sí, sí. creo, sí, sí, vamos, de hecho, la primera obra que sale en una galería con una columna, esa es de The Limbo. Pues uno de los murales que he hecho yo en Berlín Mm, hace ya mucho tiempo fue gracias a que Axel, que estaba invitado a participar en un festival de estos de arte, me dijo, tío, tráete ahí la pintura, el rodillo y tal, y al final Y acabé allí vamos a hacer pintando. cositas, ¿no? Sí, sí, sí. Me encanta Sí, muy buen tío además. Tío muy la majo. sinergia, sí. Es que eso es importante, la humildad, que siempre se deja. Yo la verdad es que una persona que vaya presumiendo de sus logros, mira. Ya. Me recuerda, me conecta también con Santiago Ibáñez, que también Ah, tiene, creo que no lo conocía, la verdad. Es que este pues, hombre tiene por casualidad obra en el CAC de Málaga. no me extrañaría, no lo sé, pero no me extrañaría, porque, bueno, es un Porque me artista suena. que, sí, Mm, ha hecho también alguna colaboración con Francesc Torres, y bueno, sí, mira, aquí, ¿Ves tú en el sí, CAC de Málaga? Ajá. sí, sí, pues también tiene una obra muy brutal, tiene una obra muy... Sí, la verdad. Pues Y que claro, recuerda empiezas a mucho la de tirar del hilo, Axel. empiezas a tirar del hilo, y es que no Mm, pararías, ¿no? Te van saliendo aquí artistas como churros. Claro. Pues, Es que oye, si yo nos ponemos. creo, no sé tú cómo Mm, lo ves, para tampoco, porque no sé cuánto llevamos grabado así de vídeo. 1 hora más o menos, Una, creo. pues Es para tiempo, es que, tiempo. sí, es tiempo, para la gente que quiera un poco ver, yo qué sé, feedbacks de obras que hemos visto en Instagram, yo creo que pueden tener una pequeña apreciación. Y yo lo que creo es que si te apetece más adelante, podemos repetir, ¿sabes? Y ir Yo por hablando mí sobre un encantadísimo. tema y vamos ahí como... Espera, voy a quitar... Ahí, espera. A ver, un segundo, espera, que me he liado ahora aquí. Aquí, ahora. No, eso, que Perfecto. te decía que Bueno. igual podemos hacer otro día, si te apetece, hacemos Mm, un tema, elegimos un tema y vamos tirando del hilo y vamos ahí investigando por Google, vamos mirando y tal. Porque creo que es bastante divertido y mm. como de cara a la gente que nos vea, vamos hablando y mientras tanto van pudiendo ver las obras de los Claro. artistas de los que hablamos. Eso está guay. Y A mí además, la verdad es que me parece Para empezar, nuevamente, gracias por contar conmigo otra vez. bueno, gracias a ti. Me parece una muy buena idea, ¿sabes? Porque es lo que tú dices, al fin y al cabo todo está interconectado.
Mm. Y si empiezas a tirar del hilo, como dices, sale de todo. O sea, y es que dependiendo de cómo tires del hilo y de qué hilo tires, sale una cosa u otra. O Eso es, eso sea, es. claro. O sea, Pues antes, fuera de cámara, precisamente, hemos estado hablando de todo lo que hemos hablado de performance y al final lo que hemos encontrado. sí, por ejemplo, otro día podríamos hacer elegir, por ejemplo, hablar sobre performance y empezamos yo qué sé, Mm. como meter ahí la mano en el cajón desastre y empezamos a sacar, no sé, vamos tirando del hilo y a ver qué va saliendo. Mira, yo tengo aquí el libro este de Rosly Goldberg, el último que ha sacado de Performance Now, que me lo tengo que leer y repasar y todo esto, porque no me lo he Ujú. leído, porque no puedo, no me da tiempo, Mm. pero yo por mí encantadísimo hago así, saco el libro, le doy cañita, hablamos un poquito de Marina Abramovic, que siempre es Sí, bien Marina hablar, Abramovic, sí, sí, está ahí en el siempre, cajón de, está de presente. vídeos pendientes también, sí, sí, Y tendré, de tendré que Jan hacer algo. Fabre. Un vídeo de Jan Fabre sí que... Porque de Marina Abramovic se ha dicho y se ha escrito ya absolutamente todo. Sí, es verdad, sí, 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 Mm. sí. Vale, pues te tomo la palabra, miramos de organizarlo y cada cierto tiempo podemos ir quedando si te apetece, Perfecto. Yo por mí ¿vale? encantado. Pues nada, oye, las personas que nos estáis siguiendo, pues gracias por estar ahí, ya sabéis, darle a like, suscribiros si no lo habéis hecho. Y en el vídeo os voy a dejar el enlace al Instagram de Fernando, si te parece, Fernando, para que la Yo por gente que mí. quiera ver los vídeos donde vas hablando tú también, pues sobre arte contemporáneo o lo que te vaya apeteciendo, pues que puedan irte siguiendo y que vayan viéndolo. Mm. Claro, ¿Vale? yo te digo que sí que es verdad que yo utilizo mi perfil para todo el tema de este de arte contemporáneo y tal, pero también le doy un poquito de tema de blog, que seguramente lo hayas visto. Porque es Sí, que sí, como sí. me paso la vida en exposiciones, en ferias y en historias, pues me resulta mucho más fácil sacar fotos que hacer 1000 vídeos. Claro, claro, Entonces, claro. Bueno, es que hacer un vídeo y luego cuando tienes que empezar a trabajar con edición y tal, es bastante paliza, ¿eh? Cada vez que sacas algo. no, no Pero me lo bueno, digas, no me lo digas. ya vas viendo, ¿no? Bueno, pues Yo. oye, lo dicho, un placer y nada, espero que nos veamos pronto, ¿vale? Bueno, te veo pronto. Venga, Muchas gracias de nuevo, ¿eh? un fuerte Venga, abrazo. hasta luego. Hasta